Bueno, estamos con Janet Arias, ella es maestra en recursos laborales y seguro social. Asimismo, pues bueno, tendremos el tema, yo creo que esto será una primera parte de este gran tema que está muy extenso y pues bueno, para irnos despacito y para que usted lo vaya entendiendo y sobre todo usted empresario, que creo que le va a interesar mucho, que es multas laborales en este 2024. ¿Cómo estás, Janet? Muy buenos días. Hola, muy bien, güero. ¿Cómo estás, Estela? Gracias, Janet, bienvenida. Ok, pues gracias por el espacio. En efecto, este tema de las multas laborales, si lo indicamos como 2024, es porque hemos reiterado aquí que una multa laboral siempre vamos a tomar el valor de la UMA, y la UMA siempre va a ser un cambio. En enero se hace el cambio del valor de la UMA. Por tanto, perdón que te interrumpa. Para los que no sabemos qué es UMA, ¿qué es un UMA? Una UMA es la unidad de medida del valor de la multa laboral. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Primero nos vamos a ir, por ejemplo, aquí yo traigo un valor de la UMA de 250 a 2.500 UMA, ejemplo, ¿no? Okay. Pero me voy a tener que ir a revisar en pesos en cuánto está valorada ahorita en el 2024 esta. ¿Para qué? Para hacer la conversión a lo que yo tendría que venir pagando de la omisión de la obligación patronal como tal. Oye, entonces, perdón, Janet, que te interrumpa. Entonces, estas multas laborales que pone la Secretaría del Trabajo es en UMAS. Es correcto, o sea, es no correcto. te va a decir, tu multa es de 320 pesos. No. Por ponerte un ejemplo. Tú tienes que traducirlo a Tu multa es de 320 UMAS. Es correcto. Vamos a hacer Ok. nosotros la conversión. Antes, en la misma ley del trabajo, veíamos que sí había estado en pesos, ¿ok? Hoy en día no, para eso se hacen las reformas, ¿no? Por ejemplo, una UMA sí está abajo del valor del salario mínimo general, ¿ok? Entonces, bueno, aún así nos sale carísimo esto. Sí. Y para comenzar, pues bueno, nos vamos a ir al artículo 7 de la Ley del Trabajo, donde nos indica que hay que emplear al menos el 90% de los trabajadores mexicanos contratados. Es decir, que si ahorita viene una empresa transnacional, debe de tener en su plantilla, tanto administrativo como operativo, el 90% de mexicanos contratados. Estamos hablando, por ejemplo, de una empresa japonesa, una norteamericana. Todas esas tienen que tener un 90% de empleados mexicanos. Es correcto, hay que recordar que cuando llegamos nosotros a un país nos tenemos que regular en sus leyes. Sí, claro. Claro. Entonces, a mí me ha pasado que luego llegan con comentarios como, no, pero es que en mi empresa así se hace porque en nuestro país trabajamos así. No. Ahorita, por eso estamos tomando este tema de la multa laboral que implicaría en nuestro país que usted fuera extranjero y que tenga, por ejemplo, el 90% de extranjeros y el 10% de mexicanos. O el 50, exacto. Entonces, ¿de cuánto me implicaría ahí ya una multa como tal? Pues de 250 a 2.500 UMAS, lo que refiere en pesos a 27,000 pesos. Bueno, 27,200 lo voy a cerrar y la máxima en 271 pesos. Aquí mi pregunta es, yo como empresa, pues para mí es mínimo esa multa. Pero vamos es a por decir. empleado, ¿verdad? Es por Ah, empleado. Claro, es ahí- por empleado. Entonces, no, si hablamos ahí de sí. una transnacional que tiene arriba de 1,000 empleados, me voy a ir a la mínima, que ok. son 27,000 pesos por el número de empleados afectados. No, Pero pues aquí ahí yo sí. estoy hablando Sí, sí. de que en efecto estamos dando un porcentaje de contratar a empleados mexicanos. Claro. Pero seguramente en esta omisión por desconocimiento hay otra omisión que refiere a lo mismo y entonces la multa va incrementando. Ya no se queda en 27,000 pesos. Puede ser que te cobremos 35,000 pesos. Porque y hay un así va. plazo. Y si no lo cubriste en el plazo y seguiste haciendo omisión de esa regla, entonces hay un castigo mayor. Sí, va aquí anunciando en referencia a la contratación como tal de un mexicano, podría ser que a lo mejor hay un tema así de discriminación y se lo incremento a esta multa que yo ya tengo. Ah, ok. Sí, etcétera, y así nos vamos sumando, porque entonces no entendemos cuál es
esto en donde yo me rijo para multarte en lo mínimo y en lo máximo, ¿sí? Y entonces sí, en efecto lo que decía Estela, esto es por colaborador afectado, entonces sí es carísimo. Por ejemplo, sí me ha tocado ver a mí multas de una empresa de 4x4 y la multa en temas laborales salió en 250,000 pesos. ¿Cómo lo pagas? No lo tienes guardado. Y esto es por desconocimiento de ley como tal. Entonces, pues bueno, por eso estamos aquí nosotros pasando esta información. La segunda es establecer como duración máxima las jornadas de trabajo. Las jornadas actuales en el 2024 están entre 8 horas, 7.5 horas y 7. Es decir, porque me ha tocado ver contratos y lo cual, esto es una violación a los derechos de los trabajadores, en donde ellos laboran 9 horas, o por ejemplo, si una jornada de 8 horas diarias al finalizar la semana son 52 semanas, usted ahí ya está violentando los derechos del colaborador y por tanto entonces sí va a haber una multa. La multa ahí está y similar a la primera que ya comentamos, de 50 a 250 UMAS, es decir, desde 27,000 pesos Oye, Janet, hasta los... alguna vez hemos comentado contigo que muchas de las veces los empleados de confianza, ¿verdad?, suelen trabajar un poquito de más tiempo. ¿Qué pasa en esa parte con este tema de los empleados de confianza, en donde por ser de confianza, pues el de alguna manera el jefe, pues, oye, quédate otro ratito más, no seas malito, échame la mano en esta parte, en este trabajo, en estas horas extras, pero no te las pago? Ok, y ahí lo que pasa con el empleado de confianza, como tú lo dices, Estela, vamos a ver que los salarios son mucho más altos. Por eso ahí estamos compensando este tema, porque ellos se vuelven mano indirecta, no mano directa. En este caso, la ley federal del trabajo va a ser muy tajante, que por ejemplo, si yo rebaso aquí en este ejemplo de las 8 horas diarias, obligada estoy a pagar el tiempo extra. Estas nóminas sí me las revisa la misma Secretaría del Trabajo para establecer las multas que estoy comentando. Entonces, en este caso, no es que hagamos contratos laborales diferentes, no, pero sí establecemos más cláusulas en donde a este personal administrativo tengo un trato diferente. Sí, hasta el perfil es diferente. Claro. No es tanto violentar los derechos de ellos. ¿Okay? Perdón, es que se me vino ahorita. Por ejemplo, hay unos que trabajan 24 por 24 y el salario es igual, o sea, cumples tus 8 y se supone que ya las que siguen deben de ir con un salario mayor, ¿no? Esto yo lo digo por los vigilantes, por los policías de seguridad privada, que es donde se da más todo esta situación. ¿Ahí qué pasa? Ok, la misma Secretaría del Trabajo conoce de este tipo de trabajos y horarios, es decir, que hay una flexibilidad, entre comillas, para poder empezar a tratar estos horarios que ustedes me comentan, o estas jornadas de trabajo. Pero ¿qué sí pasa? Que se compensa con descansos, a veces de un día completo, 2 días, etcétera, para que ellos solamente cumplan la jornada de la semana como tal. Somos seres humanos y claro que hay un cansancio como tal. Esto también lo establecemos nosotros en el contrato laboral de ellos para evitar pues estas multas que hoy yo estoy comentando. ¿Sí? El que sigue sería otorgar a los trabajadores con más de un año de servicio un periodo de vacaciones pagadas. Entonces resulta que ya llegaron las vacaciones, pero tengo muchísimo trabajo, es decir, el empleador, en este caso el patrón, va a tener todavía 6 meses para decir cómo puedo acomodar yo estas vacaciones, porque sí tengo un exceso de trabajo, pero yo sé que debo de planear el que te tengas que ir de vacaciones. Si no pasa esto, híjole, pues la verdad es que también la multa es carísima, seguimos con 50 a 250 UMAS. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Porque cuando la Secretaría llega, me va a pedir a mí primero un escalafón de antigüedad para yo revisar el personal cuando entró, luego me voy a ir a los recibos de nómina en donde esté expresamente pagado y que me firmen estas vacaciones, ¿no? En caso de que no exista este papelito, que hablo de un recibo de nómina como tal, entonces simplemente no se dieron y aplicamos multa.
Por eso yo siempre he hablado aquí del papel administrativo, es súper importante. Si usted no tiene un papel que compruebe esto de manera administrativa legal, aplicamos multa. Sí, hay que hacer la tarea. Y qué Luego, importante por el desconocimiento a veces también de los empleados. No, o sea, porque el empresario lo puede pasar por alto, no me dejarás mentir, Janet, cuántas cosas habrán sucedido y que tú conozcas, pero que ante el desconocimiento del empleado, el dueño, el jefe, el patrón haga caso omiso y es que yo no sabía y el empleado sin vacaciones por 3 años. bueno, lo que me ha pasado mucho en la práctica es que el colaborador, una vez que requiere sus vacaciones, dice que no las ha pedido desde año porque las está juntando y resulta que hoy hay lamentablemente se tiene que dar la baja del colaborador y, oh sorpresa, el patrón ya no está obligado a pagártelas. Y la otra es que el tema de las vacaciones no es una suma de, ni para cuando usted las desee. Más bien, una vez que yo cumplo 1 año, hay que requerir este derecho y cerramos el corte. ¿Por qué? Porque de verdad es lamentable. O sea, también el patrón, recordemos que tiene derechos. Claro. Y obviamente si de la otra parte también hubo un desconocimiento de ley, no me puedes obligar ya a pagarla después de 1 año estas prestaciones como tal. Janet, perdón, la verdad que bien dijimos, era la primera parte, desafortunadamente está súper intenso. Tuvimos muchas dudas y gracias a ti, fuimos aclarándolas, y yo creo que muchos trabajadores se lo están agradeciendo ahorita porque se están dando cuenta de lo que a lo mejor no sabían, ¿sí? Yo creo que la próxima semana seguiremos con este tema para poder aclarar muchos más temas, pero empresarios, si usted todavía no sabe, no se preocupe porque aquí le voy a dar, o más bien, Janet le va a dar su número para que usted se asesore. Claro que sí, nuestro teléfono es 44 41 13 66 32 y aún así abajo de este video vamos a dejar esta primera parte con el valor de la UMA, con también en pesos en cuanto nos salen estas multas que el día de hoy comentamos. Muy bien, pues Janet, te lo agradecemos mucho y yo creo que más te lo están gracias. agradeciendo. Hay muchas dudas todavía los empresarios en el tintero. y toda la gente.